pensamientos vengan a mí para poder filosofar, para poder pensar, para poder trascender. Pensamientos de Sócrates, Platón, Aristóteles, vengan a nosotros, ilumínennos. ¿Eso cómo se llama? Magia y brujería. Visualización, es como invocar. Sí, está invocando así. Sí. Vale, esto da una parafernalia. Con los niños hay mucho esto porque, claro, hay que, digamos, hacer que guarden unas formas para pensar, ¿no? El estar callados, el estar atentos, que es una cosa que a los niños cuesta mucho. Qué bueno, Tita, estar contigo, con alguien que disfruta tanto la filosofía, que te has ingeniado este programa maravilloso. Sofía, filosofar con niños, filosofar con todos, y ha sido ganador incluso del premio Compartir al Maestro. Tenemos muchas cosas para preguntarte. La primera es que vemos que los niños de ahora están muy informados, tienen muchos conocimientos, saben de muchas cosas, la tecnología lo ha posibilitado de alguna manera, pero quizás en ellos todavía falta un saber superior, si podríamos llamarlo así, un saber primario, original a todos los saberes. ¿Cómo haces tú para generar este programa que finalmente les va a mantener en ellos ese deseo de aprender el ejercicio filosófico, de mantener el asombro por las cosas, de descubrir la esencia de las cosas? Gracias, ahí está otra vez el asombro. Veis que, digamos que no es una actitud a tener en filosofía práctica, sino que el filósofo que se precie debe asombrarse, debe sorprenderse. Sí, y que lo diga con referencia a los niños me sorprende, valga la redundancia. Muchísimo, porque es que yo también me doy cuenta muchas veces de estar con niños pequeños, y por eso, justo por lo de la tecnología, que ya no les resulte nada distinto, que todo sea normal, que no haya emoción ante ninguna cosa. Es un poco triste. Cuando hay demasiado, hay incapacidad para diferenciar. Claro, hay mucho, ¿vale? También he visto yo, ya de todas horas, que está como que dando un ejemplo de cómo es el sorprenderse con los niños. Claro. Son los niños, cogen como un niño para... ¿Cómo es hacer eso? Es una actitud, es una capacidad a adquirir, es un hábito, ¿sí? Un hábito de la sorpresa, que el niño lo tiene más patente, porque como no conoce, ¿vale? Claro. Es un poco, de hecho hay un estudio, no sé si lo habéis visto, es muy interesante porque habla muy mal de la educación hoy en día. Es muy famoso también, seguro lo habéis visto. Se les da a los niños un folio con un círculo en el medio. ¿Habéis visto esto? No. Ese experimento se hace, bueno, es como un test. Ese test se hace desde los 3 años hasta los 18, ¿vale? En la clase se le da un folio con un círculo en el medio y se le dice: pinta a partir de ahí lo que tú quieras. ¡Oh! Los niños de 6 años, que es la mejor edad, 4, 5, 6 años, es impresionante. Ese círculo es la panza de un oso, es un globo, es un reloj, es un mundo, es un montón de cosas ese círculo, ¿sí? Pues hay creatividad, hay asombro, hay muchas cosas nuevas, todo nuevo, ¿sí? A medida que hay mucho conocimiento, es decir, cuando van pasando los años de escolaridad, lo que se ve es que el círculo es 2 cosas, el reloj y un globo, ¿no? Se ha adquirido, se supone, cierto conocimiento, y se ha perdido creatividad, y se ha perdido... La creatividad tiene mucho que ver con el asombro, ¿sí? Sí. Es dejar asombrarse por las cosas, es que un vaso no sea un vaso. Esa es la creatividad, ¿sí? Es ver con otra mirada. Pues esto es un poco lo que el test, este simplón, pero viene a mostrar, ¿vale? Así que los niños tienen mucha capacidad de asombro. Sí, el problema es que se les nubla, ¿cómo decirlo? Sí, se les está anulando con se les anula, esa es la palabra, sí, exacto. Y cuanto más grandes son, peor. Bueno... Sí, bueno, yo a veces lo veo con mi hermana o con niños que conozco, a lo mejor que doy clases, lo que sea, que son un poco más mayores. Es increíble. O sea, pero una pasividad ante las cosas, sí. No sé, a mí me resulta muy frustrante, porque claro, no es algo que yo tampoco pueda hacer que ellos cambien, ¿no? Sí, hombre, claro. Tu trabajo es asombrarte tú. Claro, por eso muchas veces un buen maestro es ese. Es
no es el que dice cómo se hacen las cosas, ¿Qué? eso lo hace cualquiera. Vosotros. Un buen maestro muestra, Sí. muestra todo el rato. Como un ejemplo, Es más, ¿no? un buen maestro no se cansa de mostrar. Yo no soy buena porque me canso de mostrar muchas veces. Un buen maestro muestra, con una paciencia infinita. Infinita, es mostrar, esperar a que se vea. Hay que tener una confianza, eso también forma mucha parte de la práctica filosófica, de no, por no ser paternalista, confiar en el cerebro del otro, que lo hablábamos el otro día. El otro puede llegar. Yo muestro, ¿no? Un poco esto. ¿Algo más? Hasta aquí. Me gusta que interrumpáis porque veis que salen ideas, O sea, que se trata... Yo ya he lanzado mi rollo, ahora lo lanzáis vosotros, ¿verdad? Venga. Cosas, porque de nada nos sirve saber mucho de todo si al final no sabemos el fondo que tiene, cómo nos sirve para la existencia, cuál es la esencia de las cosas que hacemos, que sabemos, las relaciones que tenemos con el mundo. El programa Sofía lo que busca es justamente eso que estás diciendo, independientemente de que los saberes específicos vayan a variar por décadas en las instituciones educativas, lo fundante, incluso es un saber primigenio, como dices tú, porque es el saber fundante, ¿sí? Es lo que le va a permitir a las personas en un futuro, desde que son niños, en cultivar esas actitudes filosóficas muy connaturales. De hecho son naturales en el niño pequeño, pero el mismo sistema educativo se encarga de acallarlas porque no hay un espacio en el currículo para que puedan aflorar esas preguntas y ese asombro. Entonces, algo que mantiene... Vale, entonces lo que está diciendo es que hay que evitar que se elimine esa creatividad a medida que se recurre el conocimiento, la idea principal que hemos hablado antes. Pero esto, que el perder la creatividad significa que tomas patrones para aprender en tu entorno. Entonces no sería la pérdida de algo para conseguir otra cosa que también que es más práctico. Sí, se llama sentido común, es muy valioso. Pero al mismo es tiempo... el menos común de todos los sentidos, ¿ves? Pierdes Claro, mucha cosa para ganar, poca. Veo el problema es que para avanzar, para sacar nuevas ideas que mejoren las cosas, hay que conservar esta creatividad. Claro, habría que buscar el equilibrio. Y por ejemplo, cuando tienes una idea o algo comercial tienes que crear nuevas ideas, Claro, y por eso prescindir de un poco de conocimiento. Es un poco lo que dice ella. No, Sí. no es prescindir del No, es conocimiento. prescindir de las patrones. Pueden ser compatibles, pueden Claro, convivir sí. en el mismo espacio, solamente hay que saber cómo. Como eso no está de forma normal, han hecho ellos un programa que se llama Sofía, ¿vale? Es lo que es muy parecido, sí, la taxonomía de Bloom, ¿vale? Hay muchísimos educadores, psicólogos, ¿no?, que vienen a promover la misma cosa, ¿sí? Hay unas actitudes, hay unas herramientas, ¿no?, que se pueden conseguir de diferentes maneras. Pero eso es un poco peligroso, ¿no? ¿Por qué? Digo ¿Según para quién? según para qué, claro. Claro. Pues la escuela no se ha creado Llevar ese tipo de para- actitudes. se ha creado para educar en ciertos valores del trabajo, ¿no? Sí. De ahí y punto. Ahora mismo la educación yo Ahora, si quieres salirte de ahí, tienes que ir a otros actos. Por eso la filosofía tiene que estar en la calle y por eso uno sigue adelante, aunque solamente haya 4 alumnos, y por eso a lo mejor eres capaz de hacer un café filosófico con 3 personas, y por eso haces un programa de radio que no va a escuchar ni mi puta madre, y por eso, sí, porque confías en que afuera tiene que haber lo que no hay dentro. Y como profesora intentas poner dentro lo que no hay. Mucho trabajo en equipo, trabajo por grupos, una forma de aprendizaje participativo, cooperativo, ¿sí? Que uno le enseñe a otro, que no seas siempre tú la protagonista en la clase, ¿vale? Todo este tipo de cosas que fomentan el diálogo. Es que te lo quería preguntar, eso tú como profesora, ¿cómo lo ves? Porque hay muchos profesores, no sé, yo en mi experiencia, pero posiblemente vosotros también, que no dan pie a que haya ese diálogo, que haya esa unión de opiniones, esa variedad de opiniones entre los alumnos, y anulan otra vez la personalidad o el que se pueda aprender los unos de los otros. Eso, yo es que lo veo muy extendido ahora mismo. Sí.
Sí, sí, lo está. O sea, que Pero porque es muy cómodo. Pero las instituciones educativas era eso. Sí, Yo no sé, sí. en general, Claro. sí, es verdad. Sin embargo, por No, ejemplo, no, en las sí, empresas yo creo que sí que se fomenta eso del pensamiento creativo y demás. No sé aquí en España, En algunas. pero que Equanima, por ejemplo, trabaja con eso precisamente, ¿no? Sí. Que no Eso sé es. tampoco los resultados que tendrá, pero... Sí. Pero no, es que eso, se basa en que seas creativo en algunas cosas, pero en otras no quieren que seas creativo para que vayas por donde ellos quieren. Exacto, es que es decir, como es como seguir ser al Claro. grupo. Ser creativo con el Bueno, producto, no sé, pero no con otras vale. cosas. Tampoco hay que ser extremista, quiero decir. Esa es la Sí. explicación fácil. También hay que darle una explicación un poco más complicada, más compleja, Sí. pero que se ajusta más a la realidad. Yo creo que la explicación es en el currícula de la asignatura, los currícula de las asignaturas son tan enormes que como lo quieras cumplir todo, el alumno tiene que estar callado todo el año, porque tú tienes que contarlo todo eso. ¿Cómo haces que aprenda todo eso? Es imposible. Cuando esa exigencia la bajen, el profesor va a poder jugar y el alumno va a poder aprender, porque es así como se aprende, jugando. Es tan sencillo como eso. Mientras tanto no sea así, lo que va a haber, perdón por lo escatológica que me voy a venir, es voy a comerme una información que no digiero, que por lo tanto no me aporta nada, que voy a vomitar porque no está digerido en un examen y que como voy a vomitarlo y no está digerido, no me quedo con nada de eso. Es decir, el mes que viene, si el profesor se le antoja preguntarme por el tema 3 que ya hemos dado el mes pasado, yo ya no me acuerdo y lo tengo que volver a estudiar. Es que, o sea, es un trabajo absurdo. Y se pierde un montón de tiempo. Efectivamente, un Es que año. ahora Se pierden mismo, Un años año, y años, claro. ahora mismo es eso lo que se Y ve ahora antes. mismo es esto lo que hay. ¿Y por qué? Es que mi pregunta es, ¿por qué no hay alguien que lo regule y que lo cambie? O sea, no interesa. No interesa que haya ese aprendizaje. Lo que interesa es que los test del, ¿cómo se llama esto? Que además lo hace una empresa. La comparación del nivel que tenemos Sí. con Europa Es que sea sí, bueno. a mí eso Esto me es lo que toca la- interesa. Bueno, pero esto es lo que hay que No. ver, hay que ver el mercantilismo, que es un poco lo que venía a decir Juan Carlos. Esto es lo que hay, es esto, no hay otra cosa, es prepararte para que tú salgas y trabajes. Y listo, no que pienses, es algo que me interesa a mí, es algo que te interesa a ti, y por eso estás en este curso, es algo que le interesa a ellos, por eso están aquí. Pero no interesa pensar, no interesa, hay que asumir esto. Pensar es una actitud molesta. Pensar me molesta. Pensar es incómodo. Hay que estar. ¿Cómo piensas tú? ¿Cómo pienso? Sí, ¿cómo piensas? ¿Tú piensas tumbada en el sofá mirando las No. estrellas? No, tú piensas con el otro, Claro, piensas sí. mojándote, piensas sudando, Es difícil. piensas. Es difícil encontrar a quien de verdad tenga una actitud receptiva a la hora de pensar. Bueno, porque pensar es incómodo, porque pensar requiere un trabajo extra, porque pensar molesta. Entonces, claro que esto no está en los ámbitos normales, no se vende. ¿Cómo se va a vender? Se vende el trabajo del aquí y ahora, le doy al botón y obtengo un Claro, resultado. ya tienes la No, información. Eso es. En Wikipedia. Eso Es que es lo que rige todo. Eso es, El pensamiento. pero no ¿Por qué prepara, se eso? pero no prepara para la calle, no prepara Pero eso para Porque también- no se da pie a que eso también prepare es- la para vida calle. está en la calle. Porque se prohíbe más o menos. O sea, lo impiden. Porque no te conviene. ¿Tú qué quieres? ¿Que tus hijos pongan en duda tu autoridad o que te hagan caso? No. Un padre con paciencia, más que otra cosa, y con mucho amor, lo que quiere es que sus hijos lo acaben poniendo en cuestión. Eso es lo que se llama amor a la sabiduría. Incluso hasta el momento, y me emociono porque creo de verdad que es así, incluso hasta las últimas consecuencias, incluso hasta cuando significa que me vas a odiar, incluso hasta cuando significa que me va a doler, ¿eh? Como veíamos el otro día el vídeo de lugares comunes, sin piedad, hasta eso, incluso hasta cuando mi propio hijo me va a superar y me va a poner en cuestión. Eso es amor por la verdad, amor por la vida. Lo otro simplemente es
me conviene, quiero ejercer el poder, prefiero que mi hijo me haga caso y no piense, tú ves, es más cómodo porque el tiempo apremia, ¿sí? Por eso es tan importante cómo nos manejan con el tiempo. Son valores que nos inculcan. Claro, quitarnos eso de encima. Es venga, rápido, todo es rápido, todo es efectivo, todo es más que valores son totalmente lo contrario, son actitudes, es que no sé la palabra. Te actitudes. Sí, pero es que los valores son, yo creo que lo que intenta expresar la filosofía es llegar a un conocimiento, a saber pensar por nosotros mismos. Claro, pero por eso también habla de filosofar, dicen muchos filósofos, ¿no? Deleuze creo, y no me lo sé, no sé quiénes lo dicen, pero muchos ahora mismo, ¿no? Y muchos dicen filosofar es aprender a morir. Lo dicen en varios sentidos. Tiene que morir mi ego para que yo filosofe, para que yo piense, ¿sí? Para que piense debe morir mi ego. Pero también filosofar es aprender a morir, significa que para filosofar yo no hago cosas, yo me paro a pensar, ¿no? Lo dice la propia expresión, me paro a pensar, hago esto. La vida hoy en día no es esto ni de coña, ¿eh? Venga, vamos, ahora el trabajo, de luego son 8 horas de clase, o 6 o 7, más los deberes, más el gimnasio, el tenis, la clase de repaso, su puta madre en verso, sí, el inglés, al final cuando cuentas las horas, yo se lo hago hacer a todos mis alumnos al principio del curso, un horario, para que sean conscientes de lo que están haciendo. Están trabajando 10 horas diarias y son niños y trabajan 10 horas diarias, más que un adulto, 2 horas más que un adulto. Y de esas 10 horas, ¿con qué se quedan? Con nada, es pérdida de tiempo. Ese es el tema. Pero eres muy mala profesora si dices, cuando te preguntan, ¿y esto, profe? ¿Esta fecha me la tengo que aprender? ¿Te sirve de algo eso? ¿A ti qué te significa aprenderte en qué año, puñetero año, perdón, nació y murió Cervantes? Que le den por el culo. ¿Sí o no? Pero todo el mundo pregunta eso. Tienes que saberte en qué año nació y murió Cervantes. Es lo más absurdo que hay. ¿Por qué no lees a Cervantes? ¿Por qué no haces algo con eso? No, que a lo mejor ¿Por qué no experimentas eso? Pero no es necesario aprender el año, pero por ejemplo el contexto, saber un poco, digamos. Claro, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba? Claro, ¿Por qué hizo claro. lo que hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Por Y qué eso lo sí hizo? que te quedas con ello. Claro, que experimentes algo, ¿no? Es como lo que leo, lo que veo, me quedo con menos del 20%. Lo que veo y escucho, ¿no? Aprendizaje sinestésico se llama en psicología, lo que veo y escucho me quedo con el 20%. Si además utilizo otro sentido como el tacto, el 30%. Sí. Si lo hago, el 80%. Entonces, aquí estamos jugando, tenemos a unas personas allí en clase, escuchando lo que suelta el profe. Yo tengo, de todas las clases que tengo un solo alumno que es completamente auditivo. No apunta nada, no escribe nada, le tienes que decir, Zeus, por favor. ¿Quieres ponerte a Zeus? Se llama Zeus. Zeus, por favor, ¿te quieres poner a escribir? Es un niño que yo lo adoptaba, de hecho está en mi centro de acogida. Bueno, ya es contar mucho. Pero este chico es completamente auditivo. Él aprende así. De hecho, aprende hasta cómo se ponen las tildes en francés, que ni los franceses saben poner eso. ¿Ah? Es increíble cómo trabaja. Pero no toma un puto apunte, le tienes que decir, mira, cariño, porque ya con paciencia. Le tomas apuntes como los demás, porque luego yo voy a mirar el cuaderno y lo voy a evaluar, porque si no hago examen algo tengo que evaluar. Entonces voy a evaluar tu cuaderno y lo tienes vacío, hijo. Escribe algo, que ya sé que no te sirve para nada, pero haz algo que yo pueda evaluar. Pero luego me entrega el cuaderno mierda que me entrega y saca 7. He sacado en esta evaluación un 7,6. Joder. Pues porque se lo sabe. Bueno, eso que me refiero, si una persona presenta un método mejor que no es el normal, por ejemplo, ¿no es mejor esa persona intentar evaluarle de un modo distinto
Claro, yo le evalúo de un modo distinto, pero tengo que tener una justificación, porque el sistema educativo es una mierda y me lo obliga. ¿Qué mejor justificación que le estoy viendo, que me corrige cuando yo me equivoco en la pizarra? ¿Qué justificación le puedo dar? Claro, tiene un 7, no, tiene un 10, pero no le puedo poner el 10. Primero porque se lo va a creer y no va a estudiar en su puñetera vida y tiene que aprender eso. Y segundo porque de alguna manera tengo que justificar por qué le pongo un 7 o la nota que le ponga. Y le tengo que poner una nota encima, ¿no? Que es otra cosa muy efectiva. ¡Valórame! En lugar de, me voy a valorar, la responsabilidad la tengo yo. ¿Sí? Entonces muchas veces pregunto, a ver, venga, va. Escribirme 10 frases en francés. Vamos a... Y ahora, ¿qué nota te pondrías? Yo... Generalmente es malísima la nota que se pone. Malísima. Siempre se suspenden. Siempre. Y a lo mejor yo los aprobaría a todos. Se suspenden por sistema. Quiere decir que la autoestima y la conciencia sobre uno mismo es bajísima. Bajísima. Pero esto es muy bueno, ¿no? Que lo vean. ¿Qué tal el examen? ¿Cómo te ha salido? ¿Y tú qué nota te pondrías según lo has hecho? ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo...? ¿Qué? ¿Te pondrías un 6 o un 7? Ya no estás valorando tú, valora la persona. Y empiezan a tener en cuenta otras cosas. Ah, yo, pues un 5, pero ojo, como... Pues vaya, porque me he esforzado mucho. Ah, pues si te has esforzado mucho, ponte un poco más, porque el esfuerzo cuenta. Bueno, vale, 5,5. No, 5,5, ¿por qué 5,5? Hay que trabajar mucho el por qué, el cómo, el qué has hecho, ¿no? Para la conciencia de este tipo de cosas, porque no está. También estaría relacionado con eso que vimos en el vídeo de Óscar sobre la vergüenza en el grupo. Claro. Todo está relacionado. Es imposible no empezar a hablar de una cosa, ¿eh? ¿Seguimos, chicos? Sí. Mucho el programa Sofía es el desarrollo de las actitudes filosóficas que han dado lugar a cualquier arte o ciencia, que son la capacidad de asombro, la capacidad de cuestionar, de preguntar, el disfrute del silencio y la soledad para la creación. Entonces incluso esa es una primera unidad en todos los grados de filosofía. Un niño que aprende filosofía, que si dijéramos en términos estrictos, más bien a quien se le permite no olvidar la filosofía que está en él, ¿sí? O sea, enseñar la filosofía es tener un espacio para que el niño la saque naturalmente, podrá luego fundamentar cualquier saber específico y pensar incluso su profesión en un futuro filosóficamente. O sea, el arquitecto, es distinto el arquitecto que solo es arquitecto al arquitecto filósofo, el arquitecto que filosofa con las formas. Es muy distinto el médico, solo médico, al médico que logra filosofar la relación con el paciente. Entonces, que yo no puedo no estar de acuerdo con esto. Como bien decía Einstein, no todo lo importante es medible, ni todo lo que se mide es importante. Salga lo que salga. Ahí está, lo habéis oído, no todo lo importante es medible, ni todo lo que se mide es importante. Medimos tonterías, ¿no? Bueno, oye, por poner las cosas como son, y otros muchos profesores no, que hay una cantidad de profesores que son literalmente un ejemplo para la humanidad entera, que es increíble. Los profesores que trabajan con sus alumnos en equipo, en grupo, que hacen investigación, que año tras año cambian su metodología para probar y hacer cosas nuevas, y para trabajar con unos una metodología que les viene mejor y con otros otra, esos profesores que se van a casa y se llevan el trabajo a casa, esos también hay muchos, ¿no? Hay una película de este año, me parece, la profesora de historia, francesa, ¿no? ¿Cuál? No sé. Es que no, ahora no hay la profesora de historia, el título. La profesora de historia. De historia, francesa. Trata sobre una profesora que hace participar a los alumnos en un concurso de francés que hacen presentar un trabajo a un público, una presentación, y ese es el concurso. Y les hace participar entre todos en la meta, presentarse al concurso y llevarlo a cabo de una forma cooperativa.
narrativa, la recitación. Esa no, he visto otra, hay muchas sobre profesores, muchísimas. El Club de los Poetas Muertos fue un clásico. Eso es. Hay otra que es más nueva, es como una especie de película documental, una mezcla de las dos cosas, porque es en realidad es la historia de un profesor japonés que con sus alumnos hace un diario de clase, que luego es lo que muchos hemos copiado y hacemos, ¿vale? Porque se fomenta la metacognición, es pensar sobre lo que hemos hecho, ¿vale? Fomenta la conciencia, simplemente para eso está el diario de clase, ¿no? Pero el profesor Miyazaki, creo, y toda la película es cómo él trabaja, cómo hace que sus alumnos gestionen emociones, cómo enseña a sus alumnos a gestionar emociones a través del diario de clase, cómo el diario de clase sirve para resolver conflictos de grupo. Y es un diario de clase que son los últimos 5 minutos de mis clases, es el diario de clase, no toma mucho tiempo. Además saben que si no hacen silencio el diario de clase lo van a hacer de todas maneras antes de irse, así que se callan y trabajan el diario de clase. Quiero decir que no cuesta mucho, a los alumnos no les cuesta mucho, pero les gusta mucho que tú leas eso, porque vienen, no importa si se tienen que ir porque ya ha sonado la campana, si han escrito el diario vienen a mira, profe. Y sirve mucho para saber cómo está el alumno también. Hoy la clase ha sido una mierda, porque no me ha gustado nada, porque la profesora se ha enfadado, porque hoy hemos hablado demasiado, hay una conciencia ahí. Y a lo mejor dices, hostia, esto si lo lee un padre. Vale, la profe se ha enfadado, se ha cabreado con nosotros y nos ha dicho que somos unos golfos, hostia. Como lo lea un padre con un poco de malasaña me la cargo, ¿sabes? Pero es muy importante. Aquí. No, quería, aparte de otro tema, las evaluaciones aquí en este país es un tema burocrático. General, ¿no? Te ponen una nota y va un expediente, eso es Es que todo se la forma de evaluar que tenemos. Pero siempre se puede trampear el sistema, no nos pongamos tan negativos, ¿eh? Cuando se habla de esto, se habla muy desesperanzadamente. No, también hay mucho profesor que se pasa el sistema por... Sí. Como yo. Que vas a contracorriente siempre. Y vas a contracorriente, tienes muchos problemas, tienes el doble de trabajo, porque claro, no pones un examen y te has jodido. Si te has levantado con dolor de estómago o con dolor de cabeza, al profesor no le importa una mierda, has hecho el examen mal porque te dolía la tripa y porque te dolía la cabeza. Y tienes todo el derecho, ¿no? Porque no lo has escogido encima. Y claro que has hecho el examen mal, es que no estás bien. ¿Cómo vas a hacer un examen bien así? Y sin embargo es la nota de 3 meses de trabajo. Ay, tío, no es eso. Lo que evalúas es una persona, no un robot. ¿Tú ves el problema? Evaluamos robots, pero no son robots lo que tenemos, son personas a las que les duele la cabeza. Yo tengo una que está embarazada, tengo con 14 años, tengo otra que la madre se ha muerto, la cuida la abuela y la abuela se está muriendo de cáncer y tiene que ir uy, esto no sé si se está grabando. Bueno, y tiene que ir al centro de acogida ahora de menores con su hermano que acababa de incorporarse a la familia con la abuela y se estaban empezando a llevar bien. Ahora se tienen que ir los dos al centro de acogida. ¿Cómo me va a aprobar francés? No me va a aprobar francés. No está para aprender a hablar francés. Hay personas que antes de aprender a hablar francés tienen que aprender a hablar. Lo cual es complicado aprender a hablar. ¿Sí? Tienen que, fíjate que aprender a hablar, aprender a dialogar, ¿sí? Estamos